Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. 6,03% de la inflación en Colombia y 5,59% Villavicencio, julio 2026. En el mes, las alzas significativamente inferiores con julio 2025, cuando los precios promedio mensuales fueron más 0,28%, y en el 2026 el 0,17%. En el municipio variaron negativamente menos 0,13% en julio 2026. En Colombia, los gastos con más incremento de precio promedio, el alojamiento con los servicios públicos, seguido por los agrupados, el salud y las prendas de vestir. Variaron negativamente el transporte, los alimentos y bebidas no alcohólicas, con recreación y cultura. En Villavicencio, las alzas estuvieron en los restaurantes y hoteles, la salud, muebles, artículos para el hogar. Disminuyeron de precio los alimentos y bebidas no alcohólicas, la recreación, cultura y el transporte. Aquí observamos tres variaciones que se tienen en cuenta en la medición del índice de precios al consumidor. Son los precios promedio de gastos en vitrinas, en estanterías y principalmente a personas. En el mes, durante lo que es julio 2026, variaron más 0,17%, el año pasado variaban más 0,28%, con una diferencia más o menos de 0,11% teniendo en cuenta julio de 2025 y julio de 2026, la diferencia es 0,11%, cuando incrementaba el año pasado 0,28% y este año 0,17%. Durante este año, de enero a julio, tuvimos alzas de 4,94%, el año pasado incrementaban 4,02%, y en la variación anual, es decir, teniendo en cuenta los 12 meses con el año anterior, 4,90% aumentaban en el 2025 y 6,03% en el 2026. Teniendo en cuenta lo que es la variación mensual de servicios, 0,20% mensual de lo que es julio 2026, no durables 0,17%, semidurables 0,28%, durables menos 0,41%, que tuvimos una disminución, una baja en lo que son estos precios de estos gastos, los durables. Me voy a fijar solamente en los mensuales. En cuanto a niveles de ingreso, los pobres estaban teniendo en el 2025 aumentos según sus ingresos de 0,31% y este año es 0,19%. Ahí tuvieron ellos no tantas alzas como el año pasado cuando incrementaba el 0,31%. Eh, en los vulnerables, los incrementos alrededor del 0,16%, el año pasado aumentaban 0,31%. Como observamos, este año, en el mes de julio, fueron menos las alzas con julio de 2025. Fueron alrededor del 0,7% y también notamos una disminución que en los segmentos socioeconómicos, tanto en pobres, vulnerables, como lo mencionábamos, en la clase media, por ejemplo, subía al 0,28% y está al 0,15% lo que dejaron de incrementar, aunque siguen incrementando el conjunto de los gastos y de compras o consumo que tienen las personas con, sea empresas, con empresas o con el comercio. También lo que es la adquisición de servicios o pago por servicios. Ingresos altos, las alzas estuvieron alrededor de 0,20%, el año pasado 0,24%, y en el total, pues niveles de ingresos, como lo mencionábamos, 0,7%, mientras que el año pasado 0,28%. Aquí observamos que, por ejemplo, las alzas de los pobres son muy similares a las de los ingresos altos. Eh, Muy distinto cuando observamos la variación anual. En los pobres 5,81%, mientras que en los altos 0,16, 11%. Aún así, a nivel mensual, las alzas en los pobres y en los ingresos altos son muy similares. Hace falta más oferta en un estrato económico tanto vulnerable o pobre, y asimismo también abaratar un poco los bienes, no de que pierdan calidad, sino que su oferta permita un equilibrio de precios y asimismo las variaciones pues no tengan incrementos acelerados o que generen algún tipo de presión inflacionaria, tanto en la variación mensual como anual. Observando este gráfico, aquí notamos las variaciones mensuales con la anual. Notábamos como en el 2023, cuando se presentaron máximos en la inflación alrededor del 13, en lo que fue entre marzo, abril, que ahí fue como donde la inflación teníamos la pandemia, los precios estuvieron negativos en la pandemia, con la reactivación, una reactivación que fue acelerada, unos incrementos del salario mínimo que estuvieron alrededor del 10,
del 16 también en los años siguientes, pues causaron que las personas que vengaban un salario mínimo tuvieran un poco más de capacidad de compra, en el sentido de que también tuvimos días sin IVAs, por ejemplo. Esto hizo que el impulso de compra encareciera, porque era más los gastos, era más lo que las personas, o sea, más gastos excesivos que lo que la economía podía producir. Se compraba más de lo que la economía produce, entonces llevó a un encarecimiento. Y asimismo hemos notado como pues un proceso, si se puede decir, una desinflación desde el 2023 hasta el 2025, que más o menos en una variación anual llegó casi que al 5,9, al 5,8. Y por causas del salario mínimo este año, el 23%, tuvimos otra vez un encarecimiento. Principalmente la economía colombiana depende del gasto de los hogares, no tanto de la industria, y también dejó de ser tan minera o dada al petróleo durante lo que fue el gobierno pasado. Eso estará por verse cómo se da ya en el gobierno que comenzó. Aún así, pues tuvimos un incremento de 6,03% en julio de este año en la anualidad, y ya parece ser que comienza un punto de inflexión a una posible desinflación. Por supuesto, tuvimos una tragedia, una catástrofe con un terremoto. Estará por verse si eso aumenta los precios o los disminuyó. Vimos mucha solidaridad, vimos gente comprando mucho más de lo que puede ser un mercado para un hogar, sino adicionalmente se compraban muchos más bienes. Estará por verse si eso causó un incremento en esos bienes que se compraban para donación. Es un poco lo que podemos observar acá, y también lo que pues sería como la reflexión cuando pasan este tipo de emergencias. ¿Qué va a pasar con la inflación? Y asimismo si eso lleve a que haya una disminución en la tasa de interés, lo cual disminuir la tasa de interés favorecería las opciones de crédito. Y eso estará por verse, porque también es la regulación de la moneda y la conservación del poder adquisitivo, que la moneda nos permita comprar, pero tampoco comprar en exceso, y que ese exceso pues lleve a un encarecimiento, es un poco. Cuando los factores no son por costos de producción, también estará por verse. Entendemos que Cali es una ciudad mucho más industrializada que, por ejemplo, Villavicencio, tiene una mayor industria. Eso ya habríamos que entrar en un detalle de números. Lo mismo lo que es Caldas, lo mismo lo que es Pereira, lo mismo lo que puede ser Armenia, pueden contar con unas industrias significativas, y estará por verse si eso disminuye o aumenta los costos de producción. Distinto cuando la inflación es por costos del productor, es decir, tenemos una inflación que se da por gastos excesivos en los hogares, donde la economía no produce lo mismo, no hay la misma oferta. Entonces, al haber tanto impulso de compra, lo que hace es de que los bienes o servicios incrementen de precio. Eh, Como lo suele ser esta ley de oferta y demanda, que eso es teoría. Entre más oferta haya, pues hay un equilibrio de precios, se abaratan, mientras entre más demanda haya, pues esos pocos productos probablemente se van a encarecer, porque las personas están dispuestas a pagar más por estos. Y si no hay suficientes, pues por eso mismo lleva a una presión o a un choque inflacionario, principalmente en lo que es en el gasto. Por otro lado, tenemos los costos al productor, lo que vale producir. En Colombia disminuyeron menos 1,42%. Hay que entender que el dólar está aproximadamente en 3.700, 3.600, ya hace más de 6 meses, casi que hace un año, y hemos tenido pues una apreciación del precio del dólar, que pues ha llevado a la baja varios, o a una disminución, lo que suele ser también algunos gastos que hacen las personas, pero también aquí ya observamos pues los costos al productor. Probablemente ese sea un factor que explique por qué han disminuido los costos de producir. En la minería, por ejemplo, dejó de valer menos 8,76% producir. En la industria menos 1,65%, y a excepción de lo que es la agricultura y pesca, que aumentaron los costos 3,89%. Tenemos en la minería, como lo mencionábamos, que varió negativamente menos 8,76% los precios, aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminados, hulla sin aglomerar, menos 10,62%, dejaron de incrementar estos costos.
Lo que es la hulla, aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, menos 10,62%. Hulla sin aglomerar, menos 4,91%. Gas natural licuado en estado gaseoso, menos 6,53%. Lo que son gravas, piedras, partillas, trituradas, macadam, gravilla, polvos de piedra, menos 6,44%. Arenas y gravas naturales, todo lo que son materiales de producción, menos 6,44%. Aquí pueden haber otros factores en cuanto a obtener estos productos, principalmente lo que puede ser petróleo y aceites. Puede que haya un factor del dólar y lo que vale producirlos y también un poco pues la importación, por ejemplo, de insumos para producir algún tipo, por ejemplo, el gas licuado ha bajado de precio y que también ver cómo han variado estos precios internacionales de estas materias primas. La industria, en su caso, lo que es aquí, pues se procesa oro, oro platinado, bruto, semilabrado, procesar oro, menos 9,67%, otros combustibles, menos 5,90%, queroseno, menos 9,29%, sal procesada, refinada y ayudada, esa sí incrementó, el refinamiento de sal o el procesar sal más 4,75%, carne de pollo fresca o refrigerada más 1,32%, arroz blanqueado molido más 2,45%. Aquí tenemos una variación negativa de la industria o lo que cuesta la producción industrial, menos 1,65% en promedio. Agricultura, ganadería y pesca, más 3,89%. Aquí incrementaron las frutas de pepita y frutas de hueso, producirlas o traerlas o importarlas, más 24,38%, el café más 5,57%, hortalizas de hoja o de tallo más 6,27%, otros frutos oleaginosos menos 9,79%, plátanos menos 8,22% y las papas menos 7,81% producirlas. Las papas, pues de que es diario o suele encontrarse eh, en menús y en dietas, principalmente pues en menú o dietas de alimentación, la producción de esto pues disminuyó. Ya minaremos si en precios al consumidor y de quienes compran, pues también si notamos hay una disminución de precio. En el índice de precios al consumidor, la variación mensual, por ejemplo, de alojamiento, agua, electricidad y gastos en conjunto, aumentó 0,55%. Ahí tenemos como los servicios relacionados con copropiedad más 2,86%, es de lo que más ha incrementado, la electricidad 2,29%, el gas 0,36%, gas más 0,36%, arriendo efectivo 0,23%, arriendo imputado 0,23%. Aquí la diferencia está en que muchos a contratos de arrendamiento también tienen en cuenta lo que son servicios públicos o ciertas. Está el arriendo, lo que se paga por el arriendo como gastos adicionales que pueden estar dentro del mismo arriendo. Es un poco como la distinción. Materiales para la conservación y la reparación de la vivienda más 0,13%, suministro de agua 0,04% y alcantarillado 0,01% los incrementos. Lo único que disminuyó fue el aseo, menos 0,28%. Esto en cuanto a los gastos de alojamiento o servicios públicos, que fue lo que más tuvo presión alcista en la variación mensual. En la salud tenemos más 0,38%. En este caso, lo que más incrementó fueron los productos farmacéuticos y dermatológicos, más 0,50%. Servicios odontológicos en general, como consultas, profilaxis, ensodosias, más 0,26%. Implementos médicos, más 0,25%. En este conjunto de gastos disminuyó lo que son los servicios particulares de centros de rayos X, lo que son imágenes diagnósticas, urografías, mamografías, electrocardiogramas y otras imágenes diagnósticas, menos 0,08%. Otro gasto significativo que tuvimos fue el calzado. En este caso aumentó 0,31% en la variación mensual y tenemos como el calzado para hombre más 0,6% o 60%. Otros artículos accesorios para vestir para hombre y mujer, incluyendo artículos de vestir para adultos, 0,47%. Lo que es también la ropa de bebé, acá también tuvo un aumento de 0,47%. Las prendas de vestir para mujer, 0,38%. Em, Aquí tenemos uniformes. Los uniformes no tuvieron una variación significativa, pero sí en la variación mensual 6,04%. Entendemos que todo lo que son estas prendas
que vimos en el Mundial, que fueron, pues, de que se generalizaron sus compras o muchas personas, pues, seguidoras de la selección compraron prendas, probablemente no hay una variación mensual como tal y creo que hace parte, hasta donde recuerdo, hace parte de esta subclase, si tuvimos una variación anual de 6,04%. En cuanto a lo que son los hoteles y restaurantes, ahí tenemos un aumento de 0,31% en promedio. Y aquí ya encontramos en las diferentes subclases y datos, ya miraremos em, cuánto fueron los aumentos específicamente en estas categorías. Y tenemos, por ejemplo, que las bebidas calientes, estas bebidas de servicios a la mesa, autoservicios como café con leche, té, café tinto, agua, en fin, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares, 0,42% el incremento. Bueno, avena fría creo que también puede estar acá. Gastos en discotecas, bares, 0,40%. Hay que entender que estuvimos en una temporada pues de seguidores del fútbol, en fin. Comidas en establecimientos de servicio a la mesa, 0,33%. Comidas separadas fuera del hogar para consumo inmediato, 0,26%. Gaseosa y otros refrescos 0,19 más 0,19%. Sin variar, pago por alimentación en comedores y bajaron de precio en este gasto en general. Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales, alojamiento en centros vacacionales y por motivo de enseñanza menos 0,48%. Teniendo que julio pues es una temporada em, de vacaciones también, parece ser que tuvieron una disminución de precio, ya probablemente en algún momento tuvieron que haber hecho como una serie de descuentos o promociones o más participantes de este mercado, como empresas, estaban ofreciendo planes a un costo inferior, posiblemente. Esto puede tener múltiples explicaciones y eso requiere hacer un seguimiento muy detallado, no solamente del subgasto, sino también del sector. Hablando como a grandes rasgos, lo que es el transporte que me llama la atención, cómo disminuyeron de precio más menos 0,24%. Em, por ejemplo, aquí notamos que disminuyó el transporte de pasajeros, equipaje en avión, menos 4,95%. Aquí puede haber un factor por el dólar. El transporte intermunicipal intervelar disminuyó menos 1,84%. La compra de vehículo particular nuevo usado, menos 0,68%. Y en la variación anual, menos 1,64%. Bajaron los carros. Algún competidor entró. O más ofertas o promociones. Compra de bicicletas nuevas usadas, bajaron menos 0,49%. eh, Aumentaron el cambio de aceite, menos 0,8%, 80%, aditivos, valvulinas, líquidos para frenos, refrigerantes, aguas para batería, más 0,53%, y piezas para bicicleta, llantas, neumáticos, rines, manzanas, cadenas, cambios, piñones, guayas, silines, candados y cables y candado, luces, más 1,33%. Bajaron de precio los plátanos. En la alimentación también tuvimos una variación negativa de menos 0,13%. Aquí encontramos cómo los plátanos bajaron de precio menos 6,82%, la zanahoria menos 4,95%, el tomate menos 3,89%, los bananos bajaron menos 2,96%, azúcar y otros endulzantes menos 1,64%, legumbres secas menos 1,31%, frutas frescas menos 1,30%, huevos menos 0,88%, productos derivados de tubérculos, raíces y plátanos menos 0,75%, la carne de cerdo bajó menos 0,69%, las monas menos 0,65%, dulces, confites, caramelos, bombones, chocolate, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar, menos 0,64%. Otros productos de panadería, menos 0,60%, menos 0,60%. Productos de río, menos 0,55%. Tenemos productos a base de café, el chocolate bajó menos 0,41%, los productos a base de café menos 0,39%, las papas bajaron menos 0,27% y tiene que ver porque los costos de producción disminuyeron. Probablemente acá también se reflejó en estos productos. Los alimentos precocidos bajaron menos 0,35%. Hemos tenido una disminución de alimentos bastante generalizada. En su mayoría, lo que encontramos es
las pastas alimenticias menos 0,22%, los quesos menos 0,23%, la ave de res dejó menos 0,02%. Ya empezamos a tener unos incrementos, por ejemplo, en lo que es el pan más 0,19%, las legumbres y hortalizas más 0,15%, tenemos derivado de la leche más 0,32%, sopas, cremas, caldos y consomés más 0,5%, el arroz más 0,56%, carne de res y derivados más 0,84%. Eso se aumentó. La sal aumentó el 1,52%. Vamos a ver otra vez cómo fue la refinación de sal, si aumentó o disminuyó. Creo que eso aumentó más 4,75% y aquí efectivamente tenemos un aumento de 0,51% en cuanto ya al consumidor y observábamos al productor. El tomate de árbol aumentó más 3,18% y asimismo la racacha, ñame y otros tubérculos más 4%, la cebolla más 5,33%. Un poco lo que disminuyó, eh, tenemos otra categoría que también disminuyó de manera significativa, como lo que es la recreación y cultura, que también fue el 0,13% en este conjunto de gastos. Y destacaría algunos, los paquetes turísticos bajaron durante julio, incluyendo paquetes de viajes de excursión realizados durante un día, menos 1,30%, como sí, lo que puede ofrecer un hotel o en fin. No sé si aquí entren los centros vacacionales de las cajas de compensación, no sé si aquí entren, hablan de un día, también lo que pueden ofrecer hoteles, centros vacacionales como general, equipo para la grabación también, lo que es, dentro de esta categoría también encontramos cosas como equipo para la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido, menos 1,28%. Los cines y los teatros bajaron menos 1,26%. Esos son a nivel nacional. Libros y listas de útiles escolares menos 1,14%. Aumentaron los artículos, adornos y prendas de vestir para fiestas más 1,11%, material impreso diverso más 0,92%, plantas naturales, ramos de flores, matas y arbustos más 0,84%, suscripción y servicio de televisión por redes y cable más 0,59%, servicios de veterinaria, entre otro tipo para animales domésticos, cuidados, salón de belleza, alojamiento, entretenimiento, paseadores de perros, colegios para mascotas, más 0,36% este conjunto de gastos. En la educación tuvimos pues variaciones anuales que están alrededor. La educación acá lo muestra sin variar, es decir, 0,00%. Efectivamente, cuando observamos en la variación mensual, por ejemplo, todo lo que es secundaria, primaria, inscripciones, matrículas, no es un mes propiamente de matrículas, más que nada se da hacia mayo, junio, en lo que es calendario B, y lo que es segundo semestre en las universidades. De pronto hay un pago de matrícula, de pronto hay un pago de semestre, pero no varió para el mes de julio, que eso pues suele ser antes que ocurren estos pagos o estos incrementos. En la variación anual, por ejemplo, la educación preescolar y básica aumentó más 8,26%, teniendo en cuenta julio del 2025 con julio del 2026, 8,26% las alzas. Un poco en lo que es la educación preescolar y como lo observamos acá. Ciudades con mayores incrementos durante lo que es el 2026 hasta julio. En Medellín los gastos han aumentado 5,64%, mientras que en Riohacha 3,04%. Aquí varias ciudades, solamente dos más al 3%, 6, 7, 8, 9, 10, em, bien contados, alzas con otras áreas urbanas, más 4%, mientras 3, 6, 9, 10 y 11, dominios geográficos, ciudades, ellos le denominan a esto en términos de dominios geográficos, em, que lo que son municipios o áreas metropolitanas, aquí contábamos 11, si estoy bien, tuvieron alzas alrededor del 5%. Bajaron de precio en Villavicencio, tenemos acá las tres variaciones durante julio de 2026, menos 0,13%, tuvimos una disminución o bajaron en general los precios y en promedio, teniendo en cuenta ponderaciones, teniendo en cuenta
también la participación y la contribución. Nosotros solamente tenemos en cuenta la variación porque es como una síntesis de la contribución y la participación. ¿Qué pasa con con la contribución y la participación de los gastos? Contribución es cuánto eso contribuye en general en todo lo que viene a ser una variación mensual, por ejemplo. Contribución y participación es lo que empieza a ocupar del gasto o del 100% de los ingresos de una persona, eso cómo empieza a cambiar esa participación. Acá hay una ponderación que es muy interesante para las personas que estudian finanzas personales. Y encontramos como, por ejemplo, el ingreso que puede llegar a tener una persona, el 15% va para alimentos, el 33% para vivienda, el 12% para transporte, y así empezamos a tener una ponderación de esos ingresos en general. Eso es la encuesta de gastos e ingresos, si bien recuerdo que se hizo en el 2018. Yo pensaría que esto debe actualizarse porque hemos pasado una pandemia, una reactivación, pasó un terremoto, en fin. Y estas encuestas es bueno actualizarlas si sigue siendo la misma proporción. Ahora hay hogares unipersonales, la conformación del hogar ha cambiado un poco. Eh, un poco como la ponderación de esto. Entonces, si nosotros únicamente tenemos en cuenta es la variación, esta variación suele ir acompañada de la contribución y participación. Contribución, eso es cuánto eso aporta, pues en general a lo que viene a ser el gasto en general sea del gasto o ya de todo lo que se mide en promedio, lo que puede ser en la variación mensual y em, en lo corrido del año. Entonces tenemos pues la variación mensual, corrido del año, variación anual, donde en la variación mensual en el 2026 en julio bajaron de precio menos 0,13%, en lo corrido del año más 4,52% y en la variación anual 5,59% las alzas. Las alzas siguen teniendo una diferencia, por ejemplo, en lo corrido del año de 0,57% y en la variación anual 0,55%, lo que ha incrementado más cuando en el 2025 en la anualidad aumentaban 5,04%, 5,59% en el 2026. Tuvimos incrementos en restaurantes y hoteles, más 0,45% en la ciudad de Villavicencio. Estamos en la ciudad de Villavicencio. Salud, más 0,38%. Muebles, artículos para el hogar, para la conservación del hogar, 0,32%. Bajaron de precio en Villavicencio el transporte, menos 0,18%. La recreación y cultura, menos 0,30%. Alimentos y bebidas alcohólicas, menos 1,11%. Vamos a mencionar algunos gastos significativos, por ejemplo, en el caso de hoteles, la gaseosa y otros refrescos fue lo que más aumentó, 0,68%. Comida en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicios más 0,53%. Comidas separadas fuera del hogar más 0,27%. Bebidas calientes, tinto, café con leche, chocolate, té, bebida chocolatada más 0,20%. Dejaron de variar gastos en discotecas, griles, bares, fondas, tiendas, pago por alimentación y comedores dejaron de variar y bajaron de precio los servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas y hostales más 0,48%. Julio, pues fue un mes que se caracterizó por el tema del mundial, probablemente aquí notamos unas presiones alcistas. Por ejemplo, en lo corrido del año, las gaseosas o estos servicios a la mesa de bebidas más 10,65%. Aquí no hablan propiamente de cerveza, de hecho el gasto de bebidas alcohólicas y tabaco 0,23%. No lo tuvimos en cuenta porque pues vamos a mencionar otros gastos. No es que nos parezca insignificante el alcohol y el tabaco, pero si nosotros notamos en la ponderación, eso significa en un ingreso de una persona. em, no vamos a entrar como a temas de salud pública, si la persona toma más de la cuenta o fuma más de la cuenta, pero en realidad esto viene a significar en lo que es em, en una persona, ya estamos acá encontrando lo que corresponde a, a estos, a este gasto. Este gasto no lo encuentro acá, no lo veo, el de lo que es bebidas alcohólicas y tabaco, en un 100% apenas es el 1,7% lo que un hogar puede estar gastando una persona en trago, a menos de que pues su costumbre sea un poco más. Por eso hay que estar midiendo esas incluso de manera un poco actualizada o si se da o no, pero el 1,7% es lo que una persona puede llegar a gastar en alcohol y tabaco. Es un poco como la ponderación, el ingreso que puede llegar a tener la ciudadanía en promedio. Es un promedio, ¿no? Hay unos puede haber
una dispersión de pronto en hogares o en personas donde pues esos gastos sean un poco más significativos o participen mucho más, pero aquí en este caso pues no vamos a entrar como en detalle si en qué aumento en alcohol y en tabaco, y pues me quedo un poco en eso porque pues habrá que hacer la explicación. En la salud, por ejemplo, los servicios odontológicos, así como a nivel nacional, aumentaron 0,87%, artefactos y equipos terapéuticos de reparación más 0,50%. Estamos en la variación mensual. Acá, pues, quienes quieran ver también la variación anual o lo corrido del año lo pueden ir haciendo. Consulta médica con médico especialista particular bajaron de precio menos 0,16%. Elementos y implementos médicos bajaron de precio menos 0,29%. En cuanto a lo que son bienes y artículos para el hogar, lo que es las lavadoras, secadoras y lavavajillas, aumentaron más 1,24%. Los productos desechables y no durables para el hogar aumentaron más 0,91%. Equipos de iluminación más 0,91%. Bajaron aparatos eléctricos pequeños para el hogar menos 2,17%. Neveras, refrigeraciones y congelados menos 1,71%. Artículos de ferretería, puntillas, clavos, tornillos, tuercas y brocas bajaron menos 0,99%. En cuanto a la electricidad y los servicios públicos, aumentó 2,54% la electricidad. Probablemente sí tuvimos más consumo de aparatos eléctricos, aunque a nivel nacional no fue tan contundente. Ya miraremos otra vez cómo fue a nivel nacional este gasto, que es importante tener en cuenta el tema de la electricidad, sí, 2,29%. Estábamos en el mundial. Ahora también la ciudad está presentando, por temas de clima y de cambio climático, si se le puede decir, o de variabilidad climática, probablemente también un uso más intensivo de aires acondicionados y ventiladores. Eso puede tenerse en cuenta, sí, pero aumentó el costo de la electricidad. Cuando el niño todavía no ha empezado, las tarifas de la electrificadora estarán por verse. Si esas tarifas están aumentando o fue por consumo, por costos de producción o por consumo. Yo pensaría que fue por consumo en julio, 2,54%. Servicios relacionados con la copropiedad más 1,47%, materiales para la conservación y la reparación de la vivienda más 0,13%, bajaron de precio el gas menos 1,65%, el aseo menos 1,30% y el arriendo imputado menos 0,06% y el arriendo efectivo menos 0,06%. Prendas de vestir para bebés más 2,25%, prendas para mujer más 1,69%, lavado y planchado de ropa más 1,08%, bajaron. Los uniformes presentaron variación mensual, mientras que en la variación anual más 7,25%, calzado para hombre más 0,15%, prendas de vestir para hombre más 0,69%. En lo que es en cuanto al transporte, también pues notamos disminuciones significativas en lo que es el transporte en avión, menos 4,58%, activos, valvolina, líquidos para frenos, refrigerantes y aguas para baterías, menos 1,55%, y productos para limpieza y conservación del vehículo, menos 1,99%. Aquí también notamos, por ejemplo, el combustible para autos bajó 0,02%, que eso es un regulado, es un precio estático, pero bajó de precio. Los llantas y neumáticos rines para vehículo muy distintos, menos 0,03%, que eso sí ya depende pues de una fluctuación de oferta-demanda. Mantenimiento y reparación efectuados en taller, engrase y sincronización, más 0,16% aumentó. Y lo que es parqueaderos, más 0,53% aumentaron. Compra de bicicletas nuevas usadas, excepto para niños, más 0,86%. En recreación y cultura aumentaron la reparación, grabación y reproducción de sonido más 7,88, menos bajaron de precio. Equipos para la recepción, grabación y reproducción de sonido, menos 7,88% bajaron de precio, como todos estos parlantes inalámbricos para la grabación y recepción de imagen y sonido, lo que pueden ser cámaras, bajaron menos 1,86%. No son propiamente celulares, son como equipos de grabación. Aquí aumentaron de precio más 0,58% suscripción y servicio de televisión por redes y cables en Villavicencio, libros y listas útiles de escolares completa más 0,51%, productos para animales domésticos y mascotas, productos para veterinarios más 0,42%. Plátanos más 14, bajaron de precio en Villavicencio menos 14,89%, así la zanahoria menos 12,03%, condimentos y hierbas culinarias bajaron de precio menos 8,05%, la yuca para consumo en el hogar bajaron de precio menos 7,51%, los bananos menos 6,25%, las moras bajaron de precio menos 4,82%, lo que son las frutas frescas bajaron menos 4,55%, encontramos que la cebolla bajó de precio menos 3,45%,
42% y el tomate menos 2,81%, los huevos menos 2,59%. Es un poco, las papas bajaron menos 0,83%, el pan más 0,03%, aumentó de precio, los que aumentaron de precio las sopas y cremas y caldos y consomés, estas instantáneos más 1,11%, el arroz más 0,46%, la leche aumentó más 0,20%, carnes preparadas, charcutería, creo que estos son como embutidos, más 0,03%, más 0,03% aumentaron. ¿Cuál más? Carne de aves disminuyó menos 0,05%. ¿Cuál más tenemos por acá? Y que siempre es importante mencionarlo. Carnes y sus derivados más 0,6% o 60%, 0,6% aumentaron, las naranjas aumentaron 6,52%, la racacha, ñame y otros tubérculos más 3,57%, la sal más 2,72%, la mantequilla de vaca más 1,76%. Y esto es cómo variaron los precios, cómo está la inflación. La presión es el encarecimiento. Cuando se da un encarecimiento y qué se encareció. Y por eso al alza. Si sería negativo, sería desinflación. Entonces, en ondas del meta, ¿cómo variaron los precios y cómo está la inflación? Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta. Que estén muy bien.